Buenos días. Dentro del curso de Derecho Mercantil, hoy voy a comentar el tema de el cumplimiento de las obligaciones. Para empezar, vamos a hablar de cómo se pueden cumplir obligaciones a través de la cesión de derechos o cesión de créditos. Esta es una salida legal que el Código Civil establece para cuando uno de los sujetos que forman parte de la obligación cede sus derechos a favor de una tercera persona. Y estamos hablando del acreedor. El acreedor es sustituido por otra persona a través de esta cesión. Para que surta efecto esta cesión, uno de los requisitos es que debe haberse notificado al deudor. Y una vez enterado el deudor, entonces ya se pueden ceder los derechos. No es necesario contar con la autorización del deudor. La cesión se puede hacer sin necesidad, aunque el deudor no esté de acuerdo. Se podría llevar a cabo una cesión de derechos. En la práctica, esta cesión de derechos se da, por ejemplo, en el caso de la cesión de derechos hereditarios, cuando una persona que es heredera legal, debido a que no se otorgó testamento, y también podría darse en el caso de que se hubiese otorgado testamento y tuviese la calidad de heredero, aún así se pueden ceder esos derechos a terceras personas a cambio de dinero. Es una salida legal que se ha encontrado para poder vender propiedades que se encuentran intestadas. Imagínense ustedes que una señora muere y la casa donde vive su hijo aún está a nombre de esta persona que falleció. En este caso, el hijo, por ser heredero, si tuviera la necesidad de vender esa casa, lo que tendría que hacer es una cesión de derechos hacia una persona, hacia una tercera persona, quien pagaría una cantidad a cambio de la propiedad. Pero como la propiedad no está a nombre del vendedor, sino a nombre de la difunta mamá del vendedor, entonces el vendedor el instrumento que puede utilizar, el instrumento legal que puede utilizar es a través de una cesión de derechos hereditarios. Ese es un ejemplo de una cesión de derechos. La subrogación también la contempla el Código Civil, ya que en el Código de Comercio no está desarrollado esos temas. Lo, lo más seguro es que no está desarrollado porque ya lo contempla el Código Civil de una manera bastante amplia. La subrogación se da cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos sus derechos, acciones y garantías de la obligación. Se da en el caso de que una persona satisfaga la deuda y esta persona va a ocupar el lugar del acreedor. Un ejemplo de esta figura jurídica se da en el caso de accidentes de tránsito, cuando la aseguradora toma el lugar del acreedor, quien en este caso del accidente sería la víctima de haber sufrido daños, y la aseguradora toma su lugar y a la aseguradora le corresponden todas las acciones, derechos, garantías para poder recibir por parte del deudor, que sería la persona culpable de haber causado un daño, de parte del deudor de recibir una cantidad de dinero. Ahora hablemos acerca de la transmisión de deudas.
La transmisión de deudas es el cambio de un deudor por otro. Lo que se cambia en la transmisión de deudas es un deudor por otro deudor. Eso se da en el caso, por ejemplo, de que se dé una cesión de derechos por parte de una persona que está pagando una casa a plazos, pero deja de cumplir con su obligación de pagar debido a que no tiene empleo. Entonces, para recuperar el dinero que ya lleva invertido, lo que hace es llevar a cabo una cesión de derechos en donde se da una subrogación. Una tercera persona que tiene la capacidad económica el, pasa a ocupar el cargo de deudor, y en eso consiste la subrogación. Vamos a ver lo que al respecto estipula el Código Civil. En el artículo 1443 trata lo concerniente a la cesión de derechos y dice que el acreedor puede ceder sus derechos sin consentimiento del deudor, salvo que haya convenio en contrario. Es una figura jurídica orientada a favorecer al, al acreedor, quien puede ceder sus derechos sin consentimiento del deudor. Entonces el acreedor puede ceder sus derechos si otra persona ocupa su lugar como acreedor a cambio de una cantidad de dinero. Y tenemos en el 1553 la subrogación, que se da cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Ese es el caso de la subrogación en donde el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Entonces se da la subrogación. Es el caso, les dije, de una aseguradora que toma todos los derechos y garantías por haberle cubierto los daños a su cliente, que es la persona asegurada. Ahora sí, entremos de una vez al tema del cumplimiento de las obligaciones. Las obligaciones se pueden cumplir por el pago. A través de pago se cumple. Se da cumplimiento a una obligación. Esa es la forma normal de que se extinga una obligación, es a través del pago. El pago puede ser ejecutado por medio del deudor o por medio de tercera persona. Existe una forma especial de pago que es el pago por consignación. Este pago por consignación se da cuando el acreedor no incurre en mora, ya que no recibe el pago que le corresponde, y temiendo que sea una argucia para ocupar nuevamente el terreno. Si es una argucia legal para ocupar nuevamente el terreno, entonces se puede depositar una cantidad de dinero en una cuenta del organismo judicial, y a eso es a lo que se le llama pago por consignación. El incumplimiento de las obligaciones. Acá tenemos que ver el tema de la mora. Veamos que en el caso de el Código de Comercio, veamos
Veamos, habla acerca de la mora. En el 670 dicen las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. Desde el día siguiente a aquel en que se venzan o sean exigibles. Se exceptúa en lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente sea pactado lo contrario. Entonces tenemos que se incurre en mora sin necesidad de requerimiento, o sea que no se necesita ningún cobro, hacer ningún cobro para que ya se incurra en mora. Eso opera en el derecho mercantil. Ya vimos nosotros en la explicación que para incurrir en mora no hace falta entonces que se lleve a cabo ningún cobro. Ahora, ¿qué es la mora? Mora es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. La razón de ser de la mora es porque el dinero produce un tipo de frutos a los que se les llama frutos civiles. Y cuando una persona ya no recibe estos frutos civiles porque el deudor no cumple con la obligación, entonces se provoca daños en contra del deudor. ¿Qué es un daño y qué es un perjuicio? Veamos en el Código Civil. En el Código Civil habla acerca de que tenemos que cuando se incurre en mora se debe pagar una cantidad de dinero, y en el artículo 1434 del Código Civil dice que los daños consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir. Ahí tenemos la definición de qué es daño y qué es un perjuicio, según el Código Civil de Guatemala. Veamos entonces, el incumplimiento de una obligación genera el pago de mora sin necesidad de que se haga ningún cobro. El incumplimiento de la obligación cuando se trata de un deudo, o sea, de una persona que falleció, se presume por culpa suya, mientras no se pruebe lo contrario. La mora es el retraso culpable del cumplimiento de una obligación. En el caso del derecho mercantil se incurre en mora de manera automática según el artículo 677 que venimos nosotros analizando. Muy bien, ya hasta aquí llega la explicación por hoy. Tengan una feliz tarde.